Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para una nueva historia, una de esas que te llegan directo al corazón y te hacen creer, o al menos cuestionarte sobre el amor verdadero. Hoy, amigos, vamos a sumergirnos en la historia de Burak y Neslihan, una historia que, sinceramente, me rompió el corazón la primera vez que la leí y estoy segura que a ustedes también los va a cautivar. Preparaos para las emociones fuertes porque hoy hablaremos de amor, de pérdida, de lucha y de una conexión que desafió el destino. Pero antes de empezar, ya saben. Si son nuevos por aquí, si les gusta el contenido, si creen en el amor y las historias que lo demuestran, los invito a que se suscriban al canal, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y por supuesto denle a me gusta. Así me apoyan un montón y me motivan a seguir trayéndoles estas historias que tanto me apasionan. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a conocer a Burak y Neslihan. Todo comenzó como muchas historias de amor con un encuentro fortuito, un cruce de miradas, una chispa. Burak, un joven turco de espíritu aventurero y corazón noble, conoció a Neslihan, una mujer de una belleza serena y una inteligencia que brillaba en sus ojos. Se conocieron en Estambul, una ciudad mágica, llena de encanto y misterio, y desde ese primer instante, la conexión fue innegable. Era como si se conocieran de toda la vida, como si sus almas se hubieran estado buscando durante mucho tiempo. La brisa del Bósforo, el aroma de las especias en el Gran Bazar, las luces parpadeantes de los minaretes al anochecer. Estambul fue el escenario perfecto para el inicio de su historia. Burak, con su sonrisa contagiosa y su mirada curiosa, se sintió inmediatamente atraído por la calma y la sabiduría que emanaban de Neslihan. Ella, por su parte, encontró en Burak un compañero de aventuras, un alma gemela con quien compartir sus sueños y anhelos. Las primeras citas fueron un torbellino de emociones. Paseos por las calles empedradas de Sultanahmet, tardes enteras conversando en acogedores cafés, cenas a la luz de las velas con vistas al mar. Cada momento juntos era una revelación, un descubrimiento mutuo. Pronto el amor se convirtió en la melodía de sus vidas, en el motor que impulsaba sus días. Los meses se convirtieron en años y su amor floreció. Compartieron risas, sueños, viajes y confidencias. Construyeron un hogar lleno de amor y de complicidad. Se convirtieron en el uno para el otro, en su refugio, en su confidente, en su mejor amigo. La vida parecía perfecta, un cuento de hadas moderno con dos protagonistas que se amaban incondicionalmente. Viajaron por Turquía, descubriendo juntos los tesoros de su tierra natal. Desde las playas turquesas de Antalya hasta las montañas nevadas de Capadocia, cada viaje fortalecía su vínculo, cada experiencia compartida grababa nuevos recuerdos en sus corazones. Celebraron aniversarios, cumpleaños y pequeños logros, siempre juntos, siempre apoyándose. Su hogar, un pequeño apartamento con vistas al estrecho del Bósforo, se convirtió en su santuario. Un lugar donde se sentían seguros, amados y protegidos. Allí, entre libros, plantas y fotografías, construyeron su vida, día a día. Cocinaban juntos, veían películas, conversaban hasta altas horas de la noche. La rutina, lejos de desgastar su amor, lo fortalecía. La cotidianidad se convertía en una celebración constante de su conexión. Pero como en toda historia de amor que se precie, la felicidad no dura para siempre. La vida a veces tiene planes que escapan a nuestra comprensión, planes que ponen a prueba nuestra fortaleza y nuestra fe. Un día, la sombra de la enfermedad se cernió sobre la vida de Neslihan. Un diagnóstico devastador, una lucha desigual contra un enemigo invisible. Fue una tarde de primavera, mientras disfrutaban de un picnic en el parque, cuando Neslihan comenzó a sentirse mal. Un dolor persistente, una fatiga inusual. Al principio lo atribuyeron al estrés y al cansancio del trabajo. Pero los síntomas persistieron y se intensificaron, obligándolos a buscar atención médica. Los resultados de las pruebas llegaron como un golpe al corazón: cáncer. El mundo de Burak se vino abajo. El miedo, la incertidumbre y la tristeza inundaron su corazón. Ver a la mujer que amaba, a su compañera de vida, luchar contra la enfermedad, fue la prueba más dura que tuvo que afrontar. Pero en medio del dolor, su amor por Neslihan se fortaleció aún más. Se convirtió en su mayor apoyo, en su roca, en su ángel guardián. El diagnóstico llegó como una bomba, destrozando la tranquilidad que habían construido. Los médicos les explicaron el proceso, los tratamientos, las posibilidades. La palabra cáncer resonaba en sus oídos como una sentencia.
La incertidumbre se apoderó de ellos, el miedo al futuro, a la pérdida. Pero en medio de la tormenta, Burak se mantuvo firme. Decidió que no se dejarían vencer por el miedo, que lucharían juntos con todas sus fuerzas. Se convirtió en el escudo de Neslihan, en su protector, en su mayor motivación. Burak se dedicó en cuerpo y alma a cuidar de Neslihan. La acompañó a cada cita médica, le preparó sus comidas favoritas, la animó con palabras de aliento y la llenó de besos y abrazos. Se enfrentó a la enfermedad con valentía, con determinación y con un amor que trascendía cualquier adversidad. Dejó su trabajo para poder dedicarse por completo a Neslihan. Aprendió todo sobre su enfermedad, sobre los tratamientos, sobre cómo aliviar su dolor. Se convirtió en su enfermero, en su cocinero, en su confidente. Pasaban horas juntos, leyendo, hablando, riendo, llorando. Cada día era un desafío, pero también una oportunidad para demostrar su amor. La historia de Burak y Neslihan es un testimonio del amor incondicional. Burak demostró que el amor verdadero no es solo una emoción, sino una acción, un compromiso, una promesa de estar siempre presente, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Burak encontró una fuerza que no sabía que tenía. Se aferró a cada momento, a cada sonrisa, a cada mirada de Neslihan. Se convirtió en su refugio, en su apoyo incondicional. Le preparaba sus comidas favoritas, le leía libros, le cantaba canciones. Se esforzaba por mantener una actitud positiva, por crear un ambiente de paz y tranquilidad en medio del caos. Pasaron meses de tratamientos, de esperanzas y decepciones. La lucha fue larga y dolorosa. Y lamentablemente, como todos sabemos, la enfermedad a veces gana la batalla. Llegó el día en que Neslihan se despidió de este mundo, dejando tras de sí un vacío inmenso y un dolor desgarrador en el corazón de Burak. Los tratamientos eran agotadores, tanto física como emocionalmente. Las sesiones de quimioterapia, la radioterapia, las intervenciones quirúrgicas. Cada paso era un desafío, una prueba de resistencia. Pero Neslihan nunca se rindió. Luchó con valentía, con dignidad, con la esperanza de un futuro mejor. Pero el cáncer, lamentablemente, era implacable. A pesar de todos los esfuerzos, la enfermedad avanzó, debilitando su cuerpo, minando su espíritu. El día en que Neslihan se despidió, el mundo de Burak se detuvo. El dolor lo inundó todo, la tristeza lo consumió. Imagínense el sufrimiento de Burak. Perder al amor de su vida, a su alma gemela, a su mejor amigo. Es un dolor que creo es difícil de imaginar, pero que sin duda alguna lo destroza por dentro. Sin embargo, en medio de su dolor, Burak encontró la fuerza para honrar la memoria de Neslihan. Decidió que el amor que compartieron no se perdería, que su historia sería un legado de esperanza y de inspiración para todos aquellos que creen en el amor verdadero. El vacío que dejó Neslihan era inmenso, profundo, desgarrador. Burak sintió que una parte de sí mismo se había ido con ella. El dolor era abrumador, la tristeza lo acompañaba a cada paso. Pero en medio de la oscuridad encontró una chispa de esperanza, la determinación de honrar la memoria de Neslihan. Burak, con el tiempo, comenzó a escribir un libro contando su historia. Un libro que relataba el amor, la lucha y la pérdida de Neslihan. Un libro que se convirtió en un bestseller, que conmovió a millones de personas en todo el mundo. A través de sus palabras, Burak compartió su dolor, su amor y su esperanza, demostrando que incluso en la adversidad, el amor puede prevalecer. Se encerró en su casa, en su santuario, y comenzó a escribir. Escribió sobre su amor, sobre sus viajes, sobre sus risas, sobre sus lágrimas. Escribió sobre la enfermedad, sobre la lucha, sobre la pérdida. Escribió sobre la esperanza, sobre la fe, sobre el amor que trascendía la vida y la muerte. El libro, titulado El amor que desafió al destino, se convirtió en un fenómeno. Millones de personas en todo el mundo se sintieron identificadas con la historia de Burak y Neslihan. Sus palabras resonaron en sus corazones, les recordaron la importancia de amar, de valorar cada instante, de luchar por lo que creen. Y es que, amigos, la historia de Burak y Neslihan nos enseña muchas cosas. Nos enseña la importancia de valorar cada instante, de amar sin reservas, de estar presentes para los que amamos. Nos enseña que el amor verdadero no conoce límites, que trasciende la vida y la muerte. Nos enseña que el amor es la fuerza más poderosa del universo, capaz de sanar heridas, de dar esperanza y de inspirar a otros a creer en un futuro mejor.
La historia de Burak y Neslihan es la prueba de que el amor verdadero existe. Es una historia que nos rompe el corazón, pero que al mismo tiempo nos llena de esperanza. Nos recuerda que el amor es un regalo, que debemos cuidarlo y valorarlo, que debemos atesorar cada momento que compartimos con nuestros seres queridos. El éxito del libro fue un bálsamo para el alma de Burak. Le permitió compartir su dolor, honrar la memoria de Neslihan, y conectar con personas de todo el mundo que habían experimentado pérdidas similares. Recibió miles de cartas, correos electrónicos de personas que le agradecían por compartir su historia, por darles esperanza. Después de que la historia se hiciera pública, se supo que Burak, después de la muerte de Neslihan, se dedicó a la filantropía. Creó una fundación en nombre de Neslihan para ayudar a personas que luchaban contra la misma enfermedad. Y en cada acto de bondad, en cada gesto de generosidad, Burak recordaba a Neslihan, perpetuando su memoria y honrando su legado de amor. La Fundación Neslihan, un legado de amor, se convirtió en un faro de esperanza para muchas personas. Ofrecía apoyo emocional, ayuda económica y acceso a tratamientos innovadores para pacientes con cáncer. Burak, con el apoyo de voluntarios y donantes, dedicó su vida a ayudar a otros, a honrar la memoria de Neslihan. Hoy en día, la historia de Burak y Neslihan sigue inspirando a personas de todo el mundo. Sus palabras, sus acciones y su amor incondicional son un faro de esperanza para todos aquellos que han experimentado la pérdida, para todos aquellos que buscan el amor verdadero y para todos aquellos que creen en el poder del amor. La historia de Burak y Neslihan se ha convertido en un símbolo de esperanza y resiliencia. Su amor, su lucha, su pérdida y su legado han trascendido las fronteras y las culturas. Han inspirado películas, documentales, obras de teatro y canciones. Su historia sigue viva, resonando en los corazones de millones de personas. Burak, a través de sus acciones, de sus palabras, de su amor, demostró que el amor verdadero nunca muere. Que el amor puede transformar el dolor en esperanza, la pérdida en legado, la tristeza en inspiración. Así que, resumiendo, la historia de Burak y Neslihan es una historia de amor, de pérdida, de lucha y de esperanza. Una historia que nos recuerda que el amor verdadero existe, que el amor es la fuerza más poderosa del universo y que el amor puede trascender la vida y la muerte. Espero que esta historia les haya llegado al corazón tanto como a mí. Espero que les haya inspirado a creer en el amor, a valorar cada instante, a amar sin reservas. Si tienen alguna opinión, si quieren compartir sus pensamientos o si les gustaría que contara alguna otra historia, déjenmelo en los comentarios. Me encanta leerlos y responder a sus mensajes. Y antes de irme, no olviden darle a me gusta al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así no se pierden ninguna de las historias que les traigo. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y que el amor siempre les acompañe. Hasta la próxima.